Y está ya sentada en nuestro estudio, nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en... aquí se me acaba de perder. Aquí está, doctora en inmunología y patología molecular, mis disculpas, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Su formación inicial es como ingeniero en biotecnología molecular, también en la Universidad de Chile. Su doctorado lo hizo en University College en Londres, en Inglaterra. Nuestra invitada es Fabiola Osorio. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, bien, gracias por la invitación. Y la idea es conversar acerca, bueno, de los temas en los cuales tú trabajas, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de la inmunología. Y partamos a propósito de lo que yo había anunciado al principio del programa, esta reunión a nivel mundial que se hizo en octubre y que parte de ella fue organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates y tenía que ver justamente con la búsqueda, el trabajo de búsqueda de vacunas y de sistemas de inmunización para algunas enfermedades especialmente prevalentes y amenazantes en esta época. En primer lugar, te quería preguntar un poco sobre tu trabajo, lo que has hecho, en qué estás trabajando actualmente, y después vamos a lo que ustedes de alguna manera pueden ir descubriendo en este ejercicio de escuchar y conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Bueno, te cuento. Yo soy inmunóloga y, bueno, dirijo un laboratorio de inmunología en la Facultad de Medicina desde hace 2 años como profesora asistente. Me formé en el extranjero, pero volví a Chile a empezar mi línea de investigación. Y lo que nosotros trabajamos es en entender muy fundamentalmente cómo el sistema inmune es capaz de tomar una decisión, de defendernos contra un microbio, pero de protegernos contra el cáncer o también quizás de evitar autodestruirnos, como es en el caso de la autoinmunidad. Esas preguntas que pueden ser filosóficas son de verdad bastante complejas y nosotros estamos tratando de ir hacia los procesos más fundamentales, más moleculares que nos permitan ayudar a tomar decisiones y poder entender cómo podemos quizás mejorar algún tipo de vacuna o cómo podemos protegernos contra un tumor agresivo o cómo podemos entonces también disminuir la respuesta inmune cuando se necesita apagar, que es cuando hay autoinmunidad. Y en este contexto, yo el año 2017 postulé a un grant internacional, a un concurso de investigación internacional financiado por Howard Hughes, Bill and Melinda Gates, The Wellcome Trust y el Instituto Gulbenkian de Portugal. Y en ese concurso internacional fuimos 40 científicos seleccionados del mundo que no fueran del grupo de los G8. Y nosotros formamos parte entonces de estos International Scholars. Uh-huh. Y por esto tenemos entonces esta oportunidad de participar en los congresos de la relevancia como el Bill and Melinda Gates y el World Health Summit, en el fondo. Que es lo que se realizó en octubre. Y ahí ustedes, ¿en qué consiste el encuentro? Me imagino obviamente que hay presentaciones de distintas investigaciones. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿En qué nivel de avance además está esta investigación comparado con lo que se está haciendo acá en Chile? Bueno, nosotros fuimos como invitados, uh-huh. Estamos en el primer año de este financiamiento, son 5 años, este es nuestro primer año, nos invitó la Fundación Gates, ellos hacen este meeting casi todos los años, pero este año estaba asociado al World Health Summit, que se hizo exactamente en la misma fecha, se hizo deliberadamente que coincidiera, y en este congreso en el fondo uno tiene la oportunidad de ver los adelantos más recientes en lo que es salud humana y en el fondo da una perspectiva de lo que va a pasar de aquí a los próximos 20 años. ¿Cuáles van a ser los grandes problemas para la humanidad? No solo en salud, a nivel de vacunas, pero también en crecimiento vegetal, en cambio climático, en políticas públicas. Es un congreso bastante amplio. Yo en lo particular estuve en la parte de salud, pero colegas míos estaban en diferentes sesiones que ocurrían todas en paralelo. Entonces es una gran vitrina. Estamos conversando con Fabiola Osorio, ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, es doctora en inmunología y patología molecular. ¿Cómo podríamos calificar o definir el tipo de investigación que ustedes hacen? Está como a mitad de camino entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no es cierto? Sí, la verdad, nosotros fundamentalmente estamos en una etapa de piloto, es decir, estamos en parte de ciencia básica, tratando de descubrir los mecanismos fundamentales que nos permitan iniciar la respuesta inmune contra diferentes modelos. En el laboratorio principalmente trabajamos con tumores, melanoma, por ejemplo, es un foco grande, y estamos tratando de entender infecciones, pero la idea es que tan pronto podamos descubrir
alguna molécula que nos sirva de posible candidato, es poder traducir inmediatamente estos resultados para poder hacer las pruebas en el fondo que conlleven a un desarrollo de una posible terapia. Hablemos de las terapias. Se habla mucho de las terapias, las terapias de inmunología, ¿no es cierto? ¿En qué consisten realmente y qué efectividad tienen particularmente en relación con el cáncer? Se ha hablado bastante de las terapias. De hecho, este año los inmunólogos estamos muy orgullosos porque el premio Nobel se dio a la inmunoterapia del cáncer. Son básicamente anticuerpos, son anticuerpos que son capaces de bloquear el crecimiento del tumor o de reactivar células inmunes que están dormidas. Básicamente esos son los dos grandes focos que existen hoy en día, y estos anticuerpos han probado ser bastante efectivos en bastantes modelos. Todavía no son 100% efectivos, hay mucho todavía por investigar, pero es el primer paso que demuestra que el sistema inmune es tan poderoso que uno lo puede manipular para poder combatir una enfermedad. Y el hecho que haya ganado el premio Nobel indica que este conocimiento, por supuesto, vale la pena continuarlo, profundizarlo y aplicarlo a patologías, ojalá de relevancia también nacional. ¿Y es posible aplicar la inmunoterapia a cualquier tipo de patología? No, yo creo que todavía no estamos en ese piso. Depende bastante, depende mucho de la enfermedad. Estamos estudiando un tumor, estamos estudiando una infección, estamos estudiando una autoinmunidad. Yo creo que también depende mucho del escenario, el tipo de inmunoterapia que uno puede usar, porque unas inmunoterapias necesitas encender la respuesta inmune, pero en otras necesitas apagarla. Por lo tanto, existe todavía un periodo de tiempo que necesitamos invertir en estudiar en profundidad estos mecanismos para poder tomar una decisión de cuál va a ser la posible inmunoterapia que se pueda usar. ¿Cómo se conecta la inmunología con el desarrollo de las vacunas? Van de la mano. La verdad, el éxito de una vacuna depende de que active la respuesta inmune. Si una vacuna no es capaz de activar el sistema inmune, esa vacuna no sirve. Es así de simple. Por lo tanto, todas las vacunas que se generen van a apuntar como estrategia a poder despertar el sistema inmune, a que el sistema inmune reconozca esa vacuna como una fuente de respuesta y que tenga memoria. Es decir, que la próxima vez que se encuentren con el microbio de verdad, este sistema inmune ya esté preparado para defendernos. Entonces, esos tres principios, que es reconocimiento, activación y memoria, son la base de las vacunas, y gran parte de las vacunas apuntan a poder desarrollar esas estrategias. ¿Y esos principios funcionan de manera específica para cada una de las amenazas, digamos? Exactamente. No es que el sistema inmune opere en términos generales, sino que específicamente para cada una de las amenazas. La gran maravilla, y es algo que lo que a mí me maravilla de todos los días de poder trabajar en esto, es que el sistema inmune es tan sofisticado que es capaz de reconocer variaciones muy pequeñas a nivel molecular entre diferentes patógenos, pero es completamente capaz de reconocer un virus, de una bacteria, de un alérgeno, y toma distintas decisiones dependiendo de lo que se encuentra. La agresión va a hacer que el sistema inmune haga una respuesta que sea específica para esa agresión. Por lo tanto, el nivel de sofisticación es muy detallado, es muy preciso. Y en el caso de ustedes, están trabajando en enfermedades específicas, enfermedades puntuales, o por el momento es más bien investigación en términos globales de cómo opera efectivamente el sistema inmune. Un poco de ambas. Es un continuo, por supuesto. Es un continuo, exactamente. Nosotros tenemos una parte que es muy de biología, en el fondo básica. Estudiamos las células dendríticas, que son los grandes centinelas de la respuesta inmune, son los que llevan los mensajes, y tenemos varias áreas en el laboratorio. Uno que es estudiar la función de estas células y cómo se regulan, y otra es ya un pie un poco más aplicado. Tenemos modelos de tumor, crecimiento tumoral, y estamos ahora abriendo una nueva área, tratar de entender infecciones y reconocimiento de microbios. Entonces, el laboratorio funciona un poco en diferentes pies. Tenemos un equipo bastante preparado para entenderlo. ¿Cómo funciona? Tú nos explicabas cómo funcionan las vacunas, ¿no es cierto? Y que tienen la capacidad de reconocer una amenaza y atacarla y hacer que el sistema inmune se active para destruir esa amenaza en particular. ¿Cómo funcionan a nivel, porque es el funcionamiento a nivel del metabolismo, pero cómo funcionan a nivel de la sociedad, a un nivel más general? Porque siempre se habla de la importancia no solo de que la persona esté vacunada, sino que en un grupo social están la gran mayoría de ellos vacunadas, porque se produce el llamado efecto rebaño. Exactamente.
Claro, el efecto rebaño, paraguas, que también se llama en el fondo, eso es absolutamente cierto. O sea, la inmunología y las vacunas a nivel poblacional funcionan porque muchos individuos están vacunados. Y si hay muchos individuos vacunados y muy pocos que no estén vacunados, ellos se van a beneficiar de que los otros los protejan, en el fondo, como barrera. Si este número de personas que no se vacunan aumenta, se hace mucho más probable el poder generar estos brotes de infecciones. Es algo muy claro que se ha visto, por ejemplo, no aún en Chile, pero en Inglaterra, sarampión. Tos convulsivas son clásicas enfermedades que la gente deja de vacunarse y el brote emerge rápidamente y se controla cuando se vacunan. Y en esos casos, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿se han dejado de vacunar por qué razón? Bueno, mucho ha sido por movimientos sociales y un poco de campañas un poco del terror que se hicieron hace unos 20 años, en los cuales se empezó a conectar equivocadamente la administración de vacunas con procesos neurológicos como el autismo, por ejemplo. Eso fue un gran daño, la verdad, que se hizo a todos los esfuerzos que hemos hecho tantos científicos, mucho antes que yo, en potenciar el uso de las vacunas, y que al final terminó siendo descartada, probada científicamente que estaba errónea, pero ya quedó esa información, esa desinformación quedó en el colectivo, entonces toma años poder revertirlo. Esa investigación, bueno, se realizó, entiendo, en Estados Unidos, sí. ¿Y fue concretamente un fraude o fue un error de la investigación? Fue un error, porque incluso hubo un doctor que avaló todo esto. Este movimiento agarró mucha fuerza porque fue avalado por un doctor que después se retractó. Él hizo una retractación pública después de el tremendo efecto que tuvo esta desinformación, pero ya esto ya había salido exactamente, y es muy fácil alarmar a la gente y generar en el fondo problemas que tengan que ver con la falta de información. Sí. Claro, y las repercusiones de eso se están viviendo hasta hoy. De hecho, todavía uno escucha a muchas personas, incluso testimonios personales de gente que dice, después de que vacuné a mi hija, después de que vacuné a mi hijo, nos dimos cuenta que había desarrollado este proceso neurológico, no sé exactamente si llamarlo o no una enfermedad, pero esta condición de autismo. Y claro, sacarle a una mamá de la cabeza eso en la práctica es imposible, pero una mirada racional nos tiene que obligar a ceñirnos exclusivamente a los datos, a los resultados de las investigaciones científicas hechas con todos los controles necesarios. Exactamente. Ahora, ¿por qué quedan esas ideas, crees tú? Mirado desde el punto de vista de la ciencia, ¿y qué les pasa a ustedes cuando ven que en la sociedad se repiten, porque esta no es la única, se repiten este tipo de, llamémoslo, errores? Yo creo que tiene que ver por falta de educación. Todos le tenemos miedo a lo desconocido. Si alguien viene y tiene un tubo y te dice voy a inyectártelo y con esto no vas a estar, te vas a poder proteger de las diferentes infecciones, tú lo puedes aceptar, pero si alguien llega y te dice, ¿sabes lo que hay en ese tubo? Yo oí que a una persona le pasó algo malo, tú inmediatamente dudas, porque en el fondo no conoces lo que está dentro. Yo creo que ahí ha habido falta por parte a nivel de educación, pero también los mismos científicos también aún mea culpa de no haber sido lo suficientemente claros para poder traducir estos conocimientos y la importancia de la vacunación a la gente normal. Yo creo que también hay responsabilidad compartida, una a nivel más educación básica en colegios, pero los científicos también tenemos que salir un poco más a la calle a convencer o ilustrar por qué esto es importante. Claro, y ayudar además a educar a las personas para que esas sospechas no tomen vuelo. Exactamente. Porque muchas veces toman vuelo. Porque claro, junto con el engaño mismo se agrega eso en muchas ocasiones, cierta influencia de parte de empresas, de grandes corporaciones, de laboratorios, de centros de investigación, etcétera, que financian y que pueden eventualmente influir también en los resultados. ¿Cuán limpia de ese tipo de influencia está realmente la investigación científica hoy día? Yo creo que limpia tú te refieres como de influencias financieras o de posibles... claro, la verdad, que lleven a manipulación de los resultados. Hoy en día prácticamente lo descarto. La investigación científica tiene un precedente basado en los principios de la metodología básica, de la lógica científica. Yo creo que
No, yo creo que no hay una vinculación clara. Hoy en día no se conocen o no es aceptable en el fondo recibir cualquier tipo de incentivos o manipulaciones por parte de farmacéuticas para poder avanzar en una cierta dirección. Yo creo que la gran gracia de la disciplina científica es que todavía se mantiene firme a sus principios y convicciones, y lo que hay ahí es conocimiento puro. Estamos conversando con Fabiola Osorio, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Tú tienes también, tienes que hacer clases, ¿no? Eres profesora. Sí. ¿Cuál es la categoría? Profesora asistente. ¿Y haces clases en pregrado, en posgrado? Sí, en ambas. Bueno, yo soy del programa de inmunología y coordino el curso de respuesta inmune del ser humano para enfermería, pero participo también con mis colegas en los cursos de inmunología que se dictan a medicina, a kinesiología, a tecnología médica, a nutrición y a obstetricia. Es una masa bastante grande de estudiantes de pregrado, y también en el posgrado estamos con los cursos de inmunología avanzada, introducción a la inmunología para todas las ciencias médicas y ciencias biomédicas. ¿Y cómo ves el interés de los jóvenes en la ciencia, y particularmente de las mujeres en la ciencia? A mí me gusta cada vez que entrevistamos que tenemos acá en el estudio, a una científica, porque claro, no son tantas. Yo diría que en el área tuya tal vez hay más presencia de mujeres que en otras áreas de la ciencia, pero siempre siguen siendo minoría. Sí. Yo veo muy positivo este escenario. Yo creo que cada vez existe más interés independiente, hombres y mujeres, en desarrollarse en la disciplina científica, pero sí, es interesante y es motivante poder ver que más mujeres pueden continuar la carrera, que ese en el fondo el cuello de botella ocurre un poco más arriba. Puedes llegar hasta el final de tus estudios, pero no te dedicas como debieses en esta disciplina. Y yo creo que ahora, yo creo que eso está cambiando. Muchos, el hecho de tener roles o mujeres visibles que sean capaces de llevar a cabo esta carrera motiva, y me pasó a mí personalmente. Yo tuve una mentora mujer, y tener una mentora mujer ayuda a poder creer que esto es posible y que en el fondo no existen diferencias de género. ¿Y cómo llegaste tú personalmente a la ciencia? Bueno, yo en tercero medio estaba bastante inclinada hacia el área biológica, y en cuarto medio me tocó tomar la decisión: estudiaba medicina o estudiaba una carrera científica. Y definitivamente me motivaba mucho más la ciencia. Y ahí, en ese momento, justo estaba en la carrera que yo estudié, que es Ingeniería en Biotecnología Molecular. Estaba nueva, todavía tenía 4 años, estaba partiendo. Y me pareció muy interesante poder entrar en esa disciplina, porque claro, es una carrera muy científica, pero que también muestra diferentes perspectivas. Bueno, hiciste tu pregrado ahí en la Universidad de Chile, después tu posgrado en Inglaterra, y te tenemos ahora ahí en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Fabiola Osorio, por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Paul. Muy bien. Hoy vamos a escuchar un poquito de música, Los Tres.